Me gusta lo sobrenatural. Me gustan los monstruos. Alien, el octavo pasajero, fue la primera película con la que pensé que estaba enfermo después de verla. La Cosa, de John Carpenter, es la mejor película de monstruos de la historia. El mundo de Un lugar tranquilo era muy real. Incluso como miembro del público, sientes que no puedes hacer ni un ruido. No piensas en King Kong como si fuera un monstruo porque lo quieres. Los monstruos son los que le disparan. Es una metáfora total de las tribulaciones del varón negro en la sociedad blanca estadounidense. Los monstruos no afectan por igual. A unas personas les da miedo el monstruo enorme y horrible, y a otras el monstruo existencial. Pero si no puedes matarlo, pues te quedas sin historia. Eli Roth, la historia del terror. Monstruos. El terror es una gran carpa con espacio para un circo lleno de atracciones. Películas de cuchilladas. Comedias apocalípticas. Terror corporal estremecedor. Pero muchos de nosotros llegamos a este género por los monstruos. Cuando eres niño quieres monstruos. Y cuantos más monstruos, mejor. Y si llevan cremalleras en la espalda, no importa mientras sean monstruos. Luego te vuelves más exigente y aprendes que cuanto menos veas al monstruo, más miedo dará. Quizá no haya mejor ejemplo del poder que tiene mostrar lentamente al monstruo que Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. Alien fue la primera película con la que pensé de verdad que estaba enfermo después de verla. Me hizo sentir una angustia y un malestar enormes. Todo se centraba en la boca dentro de la boca. Esa cúpula cromada brillante y resbaladiza, con la boca que sale... Uf. Alien surgió a partir de una película titulada Estrella Oscura, hecha por dos prometedores estudiantes de cine de la USC, John Carpenter y Dan O'Bannon. O'Bannon tomó su premisa cómica, astronautas desastrosos luchando contra un monstruo en una nave hecha polvo, y la convirtió en uno de los guiones más espeluznantes de la historia. Alien cuenta la historia de la tripulación en una nave comercial que se desvía de su misión por una orden misteriosa que reciben de sus jefes, conocido solo como la Compañía. Los protagonistas de la película son el atribulado Capitán Dallas, la resuelta suboficial Ripley y Ash, el oficial científico con intenciones ocultas. Encuentran unos huevos en un planeta y mientras lo están explorando, se infecta uno de ellos. La criatura, que se conocerá como el abrazacaras, se le pega a la cara. Nadie entiende lo que pasa y luego, claro, se desata un infierno. Las interpretaciones son fenomenales. La famosa escena donde le revienta el pecho es... Creo que la razón de que sea tan potente es que se llega a ella de forma muy natural, como un suceso muy común.
Todos hemos estado en algún restaurante donde hemos visto a alguien que se ahogaba o que le daba un ataque al corazón. Aprovecha ese pánico y luego lo convierte en... ¿Y si hacemos que salga una cosa del pecho? Lo lleva a ese otro nivel y es algo brillante. Evidentemente se trata de una especie de escena perversa de nacimiento con cambio de sexo. La tripulación aprende por las malas que, como un insecto, el monstruo sufre una metamorfosis espectacular. Y para sus jefes es un producto valioso. No tienen forma alguna de comprender a qué se enfrentan. La corporación se lo oculta. El único tripulante que lo entiende es el androide de inteligencia artificial que miente todo el tiempo. La compañía considera prescindibles a sus empleados. Pero la criatura, que no es ni siquiera una persona ni un ser de ningún tipo, es más valiosa que las personas que tienen contratadas. La siniestra imagen de las relaciones laborales en Alien desafió el status quo, al igual que el inquietante diseño de producción de la película que relacionaba fuertemente el sexo con la muerte. Los diseños biomecánicos de H.R. Giger se aprovechaban de las ansiedades sexuales más hondas del público. Existe un término freudiano, sobredeterminación. Un objeto en un sueño puede tener 1000 significados distintos. Alien es el mejor ejemplo de una película sobredeterminada en todos los sentidos, porque hay una nave espacial que tiene básicamente la forma de la pelvis de una mujer con una abertura vaginal enorme. Y dentro de esa abertura vaginal están los huevos que eclosionan. Y de ahí salen penes invasores que preñan a la gente por la boca y les hacen reventar y dar a luz a otros penes invasores. Es la esencia de la sobredeterminación. ¿Cómo se desmonta eso? La dialéctica sexual de la película, subversiva para la época, se personifica en la figura de Ripley, interpretada por la estrella revelación de Alien, Sigourney Weaver. Alien en 1979 tuvo una heroína inesperada. Ridley Scott monta la película de manera que Dallas es el héroe hasta que lo matan. Así que la película cambia por completo de un modo que la mayoría de películas no habría imaginado entonces. Ripley se convierte en la heroína emblemática. Al final, solo Ripley consigue escapar de la nave condenada. Pero la prueba de su heroísmo aún está por llegar. Creo que una de las escenas más aterradoras del cine es esa última parte de Alien. Cuando ella está sola en la cápsula de escape, está a punto de hibernar, todo va bien, y descubre que el alien está dentro de la lanzadera. Es como entrar en el coche y ver que hay una pitón enorme en el asiento de atrás. Te das la vuelta y el bicho empieza a desenrollarse. Y en algún momento se dará cuenta de que estoy con él en el coche. Y no será nada bueno. ¿Qué haces? Es uno de esos momentos maravillosos y muy bien concebidos, de suspense horroroso. Y qué maravilla de ritmo tiene la película. Era lento y paciente, tranquilo y silencioso y... siempre ese terror estremecedor bajo la superficie. Un alienígena atrapado en una nave ya da bastante miedo. Pero, ¿y si una horda de monstruos alienígenas invadiera la Tierra? Monstruos del espacio exterior invadiendo el planeta Tierra. Han sido un elemento básico del cine de terror desde los años 50. Y cuando crees que ya está todo visto y hecho, aparece alguien que insufla nueva vida al género.
Alguien como John Krasinski, con su película que obtuvo un enorme éxito, Un lugar tranquilo. El argumento de Un lugar tranquilo es que una nueva especie invasora y depredadora ha atacado a la raza humana. Estas nuevas criaturas nos cazan y nos han exterminado a la mayoría, y lo han hecho mediante el sonido. La única forma de que los seres humanos sobrevivan es guardando silencio. Vemos las peripecias de una familia que intenta sobrevivir en los confines del planeta, labrándose una existencia en una granja, en un mundo donde ya no estamos en lo alto de la cadena alimentaria. Entras en ese mundo con John Krasinski y Emily Blunt y su familia, que ahora siguen un ritual. Un ritual en su vida cotidiana. La película lo muestra de maravilla. Por ejemplo, cuando ves que solo pueden pisar en unos lugares y no pueden pisar en otros. Te sumerges en la película. Incluso como miembro del público, sientes que no puedes hacer ni un ruido. Hasta la gente que come palomitas a tu lado te hace saltar. Lo que admiro mucho de Un lugar tranquilo es que todo lo que sucede, todo el montaje de la película, es algo natural. En realidad, la idea es que el sonido es el enemigo. Así que tener un personaje sordo en la película es genial, porque el conflicto se establece de inmediato. Durante la mayor parte de la película, los monstruos solo se ven a distancia. Son misteriosos e imparables. Cuando no los ves claramente, se te dispara la imaginación. ¿Cómo serán? ¿Cuánta repugnancia darán? En definitiva, el monstruo de Un lugar tranquilo era muy rápido. Unas extremidades borrosas pasando por ahí. Examinamos todo tipo de formas y de proporciones de animales para encontrar la adecuada para John. Vi los elementos que le gustaban, las piernas delanteras largas y atenuadas, y como una hiena en cuclillas para las patas traseras. Para sobrevivir, los héroes de la película deben descubrir las debilidades ocultas de los monstruos. Tiene que haber un talón de Aquiles. Si no puedes matar al monstruo, pues te quedas sin historia. El talón de Aquiles de este monstruo es que era una oreja gigante. La existencia de ese talón de Aquiles permitía que hubiera una forma de tener un hilo argumental, de hacer el descubrimiento y de tener un arma con la que logren eliminarlo. Y hay una gran carga emocional al final cuando Emily Blunt y su hija descubren cómo eliminar a esos seres. Vi la película en el festival South by Southwest y cuando ella amartilla la escopeta, todo el público se volvió loco. Porque lo que Krasinski hace muy bien es arrastrarte a un viaje emocional intenso y ofrecer una gran película de monstruos. Un lugar tranquilo transmitía un mensaje sobre la humanidad que ahora es más relevante que nunca. Lo que nos salvará al final de la destrucción es nuestra capacidad para adaptarnos. Muchas especies no pueden hacerlo. Nosotros podemos adaptarnos a un nuevo paradigma, sobre todo si está en juego la supervivencia. Los alienígenas de Un lugar tranquilo eran fuerzas de un mal imparable. Pero uno de los monstruos más famosos de todos los tiempos no es ni malo ni bueno. Es simplemente Kong. He was a king in the world he knew, but he comes to you now a captive. Ladies and gentlemen,
I give you Kong, the eighth wonder of the world. Desde su primera aparición estelar en 1933 hasta su última encarnación como superhéroe enorme y peludo, King Kong ha atrapado la imaginación de todos los amantes de los monstruos. ¿Cómo se explica su atractivo duradero? ¿Y por qué, pese a los efectos especiales anticuados, la King Kong original aún se considera una de las mejores películas de monstruos de la historia? La película original de Kong de 1933 es los Beatles, es Elvis Presley, se trata de esto. Esta es la mejor versión de este ser. La historia es sencilla. Un productor de cine lleva a un equipo de rodaje a una isla tropical desconocida y descubre el efecto especial definitivo. Un gorila imponente al que los nativos llaman Kong. Captura a Kong y lo lleva a Nueva York para explotarlo y sacar beneficio. Kong se escapa, pero sucumbe a su amor por una estrella deslumbrante. A principios de los años 30 no se había visto nada parecido nunca. King Kong fue todo un éxito. Aunque se rodó en 1933, los efectos, la animación foto a foto del personaje de King Kong por Willis O'Brien es muy entretenida. Lucha con una serpiente gigante, lucha con un alosaurio, lucha con un pterodáctilo. Hay grandes planos de gente que aplasta con el pie, a otros se los come. Destruye cosas. Por tanto, es una película que tiene de todo. Había algo siniestro en ella. Con el blanco y negro parece de otro mundo y tiene la extraña connotación sexual entre Kong y Anne Darrow. Era una película pionera. Cuando ves a la mujer blanca en peligro, fue un tema muy delicado en la época en la que se rodó King Kong. La idea de la energía masculina negra como amenaza. Y una amenaza específica para las mujeres blancas y ese rey Kong. Parece evidente que existe un trasfondo racial. Es una metáfora total de las tribulaciones del varón negro en la sociedad blanca estadounidense. Auf der Schiffsreise lag ich da in Ketten. Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich da in Ketten zur Schau gestellt. Ja. Bin ich die Geschichte des in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Mucha gente vio Malditos Bastardos y después de ese juego de cartas, la gente volvió a ver la película de un modo diferente. Tú pretendías... Seguro que otros escribieron sobre ello de forma subliminal antes de Bastardos. No digo que fueras el primero en escribir sobre ello, pero fuiste el primero en ponerlo en una película de cultura pop. No tiene nada que ver con King Kong o con la esclavitud. Estás viendo una película de guerra y de repente te cae esta información que caló en muchas personas. El Kong de 1933 se creó mediante animación foto a foto. Se fabricaron figuritas pequeñas, se situaron y Willis O'Brien, un pionero del cine, las fotografió de fotograma en fotograma. El verdadero autor de King Kong es Willis O'Brien, porque si miras los carteles originales de King Kong, Kong es mucho más un monstruo con dientes, como un tigre de dientes de sable. Sí, caninos. Caninos, rar. Willis eliminó todos los aspectos monstruosos. Y su idea principal fue hacerlo lo más humano posible. Y por eso nosotros vemos a Kong no como un monstruo, sino como un personaje. Por esa razón, esa película no es solo una película sobre un mono gigante. Es un personaje que ha sobrevivido desde los años 30 como icono de la cultura pop. King Kong fue tan emblemática que nadie se atrevió a hacer una nueva versión hasta que el productor independiente Dino De Laurentiis montó una producción a mediados de los años 70. Mi relación con King Kong realmente empezó con el King Kong de los años 70, con Jeff Bridges y Jessica Lange. Me pareció alucinante de niño.
King Kong lo interpreta Rick Baker, un gran maquillador. Elaboró un disfraz de gorila increíble e interpretó el personaje de Kong. Llevaba la máscara y en los ojos, que eran suyos, claro, llevaba lentes de contacto y esa fue la clave. Lo demás, los movimientos faciales, todo eso, se hizo mediante animatrónica. En 2005, el director Peter Jackson estrenó una versión nueva y lujosa de King Kong con efectos digitales fotorrealistas. Me divertí como nunca trabajando en King Kong de Peter Jackson. Fue como una carta de amor a la obra maestra clásica. El Kong de Jackson lo interpretó en cierto modo otro hombre con un disfraz de captura de movimiento que llevaba el actor Andy Serkis. Su interpretación la registraba un ordenador y luego se colocaba en entornos digitales. La tecnología había cambiado, pero la historia contaba la misma tragedia. No piensas en King Kong como si fuera un monstruo porque lo quieres. Es un ser que desprende ternura. Te pones de su lado. Los verdaderos monstruos son los cabrones que le disparan. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Pero ningún monstruo con buena taquilla muere de verdad. Kong, la isla calavera. La vi y pensé, estas escenas de lucha que protagoniza son espectaculares. Pero a la vez es como si me diera igual verlas. Parece increíble, pero parece tan increíble que es como si a veces ves una foto en blanco y negro desenfocada y tiene algo especial. Cada nueva versión que se estrena, a los 10 años se queda anticuada ya. Porque los efectos especiales avanzan y no tienen nada que ver. Pero la King Kong original siempre será un referente para los cinéfilos, para los niños que la vean, para todos. Costó décadas que otros seres gigantes desafiaran el trono de los monstruos a King Kong. Cuando llegaron, lo hicieron en manadas. Los japoneses tienen un nombre para ellos: Kaiju. Monstruos gigantes. Enormes e imparables. Son la semilla de la era atómica y llevan arrasando las pantallas de cine casi 70 años. La bomba atómica llevó a la Segunda Guerra Mundial a su fin, pero en un nivel no lo hizo. Fue el comienzo de nuevas ansiedades y de nuevos miedos y la perspectiva de que podía llegar una guerra aún más aterradora. De ahí surgieron unas películas de miedo muy nuevas y muy originales de los años 50, de las inquietudes atómicas. 5, 4, 3, 2, 1. Para el público japonés, las imágenes de pesadilla de Godzilla, de Ishiro Honda, fueron un amargo recordatorio de un trauma nacional. Se rodó solo 9 años después de que las bombas atómicas arrasaran las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La película comienza cuando una prueba de la bomba de hidrógeno despierta a Godzilla, un monstruo radiactivo adicto a la destrucción masiva. El Dr. Serizawa, un científico atormentado, ha inventado un dispositivo que podría detener al monstruo, pero teme que su invento se convierta en otra superarma.
Fue una película muy sombría. No había nada frívolo en esa primera película de Godzilla. Es muy perturbadora aún hoy. Al final, Serizawa mata al monstruo y se suicida, llevándose a la tumba su letal invento. Esta película captó muy bien el espíritu del Japón de la posguerra y es curioso que ninguna de las otras películas de Godzilla son tan serias como la primera. En las demás se trata de aplastar tanques, básicamente. El enorme éxito de taquilla de Godzilla resucitó al monstruo en una serie de secuelas entretenidas pero cada vez más estrafalarias. Con secuela tras secuela y reaparición tras reaparición, Godzilla se convirtió al final en una criatura para divertirse, para volver a ser resucitado luego como monstruo aterrador de nuevo. Es como una oscilación del péndulo con monstruos. Godzilla utilizó la figura del monstruo como réplica del desastre causado por el hombre. Lo mismo sucede con Monstruoso. Monstruoso es una de mis películas favoritas de monstruos recientes. Es Godzilla con el filtro de una película de metraje encontrado y un tono muy centrado y muy realista. Monstruoso cuenta la historia de un grupo de amigos que intenta sobrevivir al ataque de un monstruo gigante en Nueva York. Las imágenes temblorosas son similares, sin duda, a los vídeos rodados durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. El monstruo de Monstruoso fue una creación por CGI concebida por el productor JJ Abrams y diseñada por Neville Page. JJ no especificó al principio nada más que quería que el monstruo fuera grande y aterrador. Es un recién nacido, y esta criatura está horrorizada y asustada por el mundo nuevo que se encuentra a su alrededor. Eso nos dio la excusa para chocar con los edificios. Se va girando y es torpe. Aún está desarrollando su capacidad de andar. Al utilizar los recuerdos del caos de los atentados del 11S, Monstruoso se introdujo en el terror real. Y le ofreció al público una forma segura de tratar un trauma nacional. Como director, como narrador, como guionista o lo que sea, te alimentas de las emociones del mundo en el que vives en el momento, y eso se vierte creativamente. Las películas de terror en general y posiblemente las de monstruos en particular son producto de su mundo. En el mundo paranoico de La Cosa de John Carpenter, cualquiera puede ser un monstruo disfrazado. En los principios del cine, los monstruos eran versiones distorsionadas de los seres humanos, actores ocultos bajo un maquillaje increíble. En los años 50 se impuso el disfraz de monstruo de cuerpo entero y los seres gigantes hechos de papel maché. En los años 80 hubo otro cambio radical. Los nuevos materiales permitieron mejorar los disfraces de goma con piezas robóticas y crear monstruos asombrosos, como el de Pacto de Sangre, Pumpkinhead, de Stan Winston. Y la reina madre de Aliens, el regreso, de James Cameron. El logro culminante de la época fue La Cosa, de John Carpenter. Considerada por muchos la mejor película de monstruos de la historia. 12 hombres destacados en una base meteorológica de la Antártida se ven sitiados por un monstruo que cambia de forma. Se infiltra en la base disfrazado de simpático husky, pero es un perro muy malo.
Los efectos de la criatura eran tan alucinantes y tan bestiales porque el monstruo no tenía reglas. Cuando el perro entra en la perrera y se abre de par en par y empieza a convertirse en... No sabía a dónde mirar ni qué pensar. El mago de los efectos especiales, Rob Bottin, creó un monstruo que cambiaba constantemente. Un alienígena multiforme que absorbía trozos de formas vivientes de toda la galaxia y podía imitar todo lo que tocaba. Lo fantástico de esa película y de los diseños que salen en La Cosa es que intenta evolucionar en un periodo muy breve de tiempo, y cada versión es algo caótico. Por eso resulta aterrador también, porque si saliera una criatura totalmente terminada, creo que no daría tanto miedo como esas mutaciones en las que sientes el dolor que sufre el alienígena al asimilarse a esa gente. Sientes el dolor de que no está claro cómo se resolverá por completo. Atrapados en una pesadilla, el miedo y la paranoia consume a los hombres. Cualquiera podría ser el monstruo encubierto. En realidad trata del miedo a la conformidad y a confiar en la gente. Creo que es algo que mucha gente teme. En la película, pese a tener algunos de los mejores efectos de monstruos de toda la historia, incluso para los estándares actuales, la escena más tensa sigue siendo el análisis de sangre. Porque nadie ha visto nunca un monstruo enorme que cambie de forma, pero todos nos hemos cortado un dedo y sabemos lo que se siente. Buscan quién es el monstruo. Y es una analogía maravillosa de la vida, de la banalidad del mal. Cualquiera podría ser el monstruo. Ted Bundy parecía un tipo normal. El clímax le sorprende cuando sujetan la placa de Petri. Al verla por tercera vez, me di cuenta de que sujetaba una mano postiza. Y es postiza porque saldrá un monstruo haciendo ¡guau! De la placa de Petri. Siempre he defendido los efectos especiales que son manuales, que se hacen en el plató. En La Cosa, el pecho que se abre de par en par sorprendió a todos los que estaban alrededor. De este modo se obtiene una respuesta de los personajes y de los actores que es mucho más significativa que si solo miraran un objeto verde. Para ser una película tan violenta, La Cosa termina con una paranoia silenciosa. Dos hombres a punto de morir, ninguno seguro de si el otro es el monstruo. La Cosa ahora se considera un clásico, pero las imágenes horrorosas de la película no calaron en 1982. Bueno, La Cosa tuvo la mala suerte de estrenarse después de E.T., y la gente esperaba alienígenas encantadores y desde luego no los encontró en La Cosa. Recuerdo lo desolados que estaban todos porque la película, además de un mal estreno, obtuvo malas críticas. La gente decía, casi es pornografía de lo violento que es. Evidentemente superó el paso del tiempo y ahora el público puede apreciarla. Hoy la calidad de los efectos digitales, que mejora constantemente, permite llevar monstruos aún más extraños a la pantalla, procedentes de las partes más oscuras de nuestra psiquis. Stop following me. I'm gonna get you out of here. Dos películas recientes, It, capítulo 2, e Historias de miedo para contar en la oscuridad,
son lo más moderno en películas de monstruos. Ambas cuentan historias sobrenaturales de miedo humano, y ambas combinan efectos manuales con gráficos por ordenador para llevar al límite el diseño de los monstruos. Está de moda desprestigiar los efectos por ordenador y defender lo manual, pero no todo lo manual es estupendo. Por tanto, hay que encontrar el equilibrio, no confiar solo en uno. Creo que ambos se necesitan. Historias de miedo para contar en la oscuridad es una adaptación de los populares libros infantiles. Unos adolescentes entran en una casa encantada y descubren un libro que parece que se escribe solo. En los 5 días siguientes, los desafortunados chavales son víctimas de una galería de monstruos sin escrúpulos. Tiene todas las criaturas asombrosas que dibujó Stephen Gammell para los libros. Y nos aseguramos con total convencimiento de poner en la película justo eso. No queríamos reinventar la rueda. Uno de los monstruos más innovadores de la película es el Jangly Man, una criatura que se monta y se desmonta sola. El Jangly Man fue muy difícil porque debía retorcerse mucho. Se juntaban partes del cuerpo y hacía otras cosas. Fue la combinación de efectos reales, un contorsionista increíble y mejoras digitales. Para crear lo que esperábamos que fuera una cara y un diseño emblemáticos y hacer que cobraran vida, hubo que superar muchos retos. Todos los monstruos de historias de miedo son encarnaciones atroces de miedos adolescentes. De ser ahogado por el amor de una madre, a ser desfigurada por el grano más molesto. Enfrentarse a los miedos juveniles también es el tema central de It, capítulo 2, la secuela de la adaptación que hizo Andy Muschietti en 2017 de It, de Stephen King. Los miembros ya adultos del Club de los Perdedores vuelven a la ciudad de Derry, Maine, para la batalla final contra su enemigo de la infancia, Pennywise, el payaso. Bill Skarsgård vuelve a interpretar al diabólico camaleón Pennywise. Con la ayuda de los efectos por ordenador, su cuerpo se retuerce y adopta constantemente formas que coinciden con los miedos de sus víctimas. Uso efectos manuales tanto como puedo, pero hay un límite. Mucha gente se queja del CGI, pero puede ser bueno si tienes un diseño original y se ejecuta bien. Suelo dibujar mucho. De todos los seres que aparecen en mis películas, hago un boceto antes. Uno de los efectos recuerda a un monstruo famoso de las películas. Me encantan las películas de terror. Siempre me han encantado las películas de monstruos desde niño. Y le dije a Andy, si aparece una cabeza que se convierte en araña, eso es de la cosa. Y Andy contestó, sí, ya lo sé. Y le propuse, yo debería decir... Y recuerdo que lo miramos en mi móvil para ver la frase exacta y decirla con el ritmo correcto. En la conclusión épica de It, capítulo 2, los chicos del Club de Perdedores descubren el talón de Aquiles del monstruo y vuelven sus miedos contra él. De eso tratan las dos películas de It, de la gente que vive con miedo y de las cosas horribles que hacemos como seres humanos. Pennywise es la representación del miedo. Por eso hacemos películas. Queremos que la gente vea este tipo de películas e intente comprender que lo peor que se puede hacer es vivir con miedo. Los monstruos de las películas son del espacio exterior, creaciones mágicas o productos fallidos de la ciencia. Sean como sean y vengan de donde vengan,
En el fondo, todos son seres que andan, se arrastran o reptan, y representan nuestros miedos muy humanos. Los miedos que debemos afrontar y vencer para que no nos consuman.